Los venezolanos queremos cambios. Queremos cambios en muchos sentidos. Los venezolanos necesitamos una vida mejor. Ese es un sentimiento de todos los venezolanos. Y así lo interpretamos las mujeres y los hombres, quienes en representación de muchísimos otros hemos venido hoy frente al Padre de la Patria a dejar una palabra de compromiso y una voz de esperanza por esa vida mejor que todos sin excepción anhelamos. Quienes aquí estamos, el movimiento, redes, los sindicatos, entre ellos el de la construcción, el del transporte, el de los trabajadores petroleros, nuestros hermanos que representan la libertad y la autenticidad de diferentes orientaciones sexuales, nuestros consejos comunales, la gente de nuestros barrios populares, los gremios, las cámaras de comercio, la juventud profesional, los activistas de los partidos políticos, quienes aquí estamos, la gente de la tercera edad, los jubilados y pensionados, los representantes de nuestros pueblos originarios, quienes aquí estamos, hemos conformado una alianza y la anunciamos desde hace tiempo al país. Hoy queremos reiterarla. Tenemos una alianza, pero esta alianza que nos cobija bajo el nombre de Soluciones para Venezuela, esta no es una alianza para ocultar la realidad. Esta no es una alianza para taparear las necesidades, para disfrazar nuestras carencias con estadísticas acomodadas. Esta es una alianza para cambiar esa realidad, para sacar de abajo a Venezuela. Esta no es una alianza para hacer cultos a personalidad, para hacerle el culto a dogmas o a supuestas verdades infalibles. No, esta es una alianza de seres humanos en búsqueda de nuevos principios, de nuevos procedimientos, de dejarnos ayudar y aconsejar por el pueblo para superar los errores que se han cometido, que hemos cometido, que otros han cometido. Esta es una alianza para sacar a Venezuela de abajo, no una alianza para imposiciones. Esta no es una alianza para presentar una nueva élite política. No, esta es una alianza desde abajo. Esta es una alianza de los comunes. Esta es una alianza de los venezolanos. Esta es una alianza hecha con el propósito, con la ilusión de cambiar nuestro país, pero de cambiarlo para bien. Es una alianza para avanzar. Estamos conformando y estamos empeñándonos en invitar a todo nuestro pueblo a que conformemos una nueva mayoría para cambiar. Una nueva mayoría que se convierta en otra opción. Aquí está la solución. Nosotros queremos una nueva Asamblea Nacional. No es un capricho. Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que legisle. Es decir, que cree nuevas relaciones normadas entre las instituciones y los ciudadanos, entre las instituciones entre sí, que defina nuevas expectativas ciertas entre el Estado y los ciudadanos. Necesitamos una nueva legislación.
Veamos el caso de la seguridad social. Antes, aquí y en otros países, aspirar una liquidación laboral o pensar en prestaciones sociales era imaginar un escudo de protección para la familia. ¿A quién protege hoy una liquidación? ¿Qué se ahorra hoy en una caja de ahorro? ¿Qué significa hoy una jubilación? Nos jubilan conforme a las actuales normas, conforme a la ley, con el 65% de nuestro último salario. ¿Y eso qué significa hoy? Ese es un llamado de atención serio a que nuestro país, no la oposición o el gobierno, los partidos o los sindicatos, no, nuestro país necesita una Asamblea Nacional que legisle sobre la seguridad social. No hay seguridad social que le dé tranquilidad al pueblo venezolano. Es un pueblo a la intemperie. Necesitamos, como esa, muchísimas más vías de legislación. Hay que crear otros procedimientos. Necesitamos una Asamblea Nacional que promueva acuerdos, así como ustedes han protagonizado con paciencia, con convicción, estos acuerdos que hoy dan lugar a un nuevo movimiento. Así necesitamos que el país se entienda, que el país se aproxime, que no le tengamos temor a coincidir y que dejemos atrás tanta hostilidad, tantas cuentas por cobrar, que se sepulten los odios. Necesitamos una Asamblea Nacional que le dé resultados al país, no que acumule más enemistades para nuestros hijos. Necesitamos una Asamblea Nacional que controle el gasto público. Claro, la representación popular tiene el sagrado deber de observar dónde están los recursos del Estado, dónde están los equipos, cómo se están usando sus profesionales, a qué se dedican sus trabajadores, cuáles son los planes del Estado. Los planes son uno de los recursos más importantes. ¿A qué se dedican las finanzas y los dineros públicos? Eso es una obligación que no se ha satisfecho. Hemos tenido una Asamblea Nacional negligente. Hemos tenido una Asamblea Nacional ausente. ¿Dónde están los recursos para la salud? ¿Por qué hay que andar dando zancadas de hospital en clínica, en centros de salud, públicos, privados, para conseguir un aparato de resonancia magnética? ¿Por qué nuestros niños, y no estoy dramatizando, lo digo con la tristeza que a todos nos embarga cuando nos enteramos de ello, por qué mueren niños asmáticos? Porque no había oxígeno en un hospital. ¿Por qué? Todos necesitamos apoyo. Los gobiernos municipales, regionales y el gobierno nacional, este y el que venga, necesita apoyo. El país también necesita apoyo. Y esa Contraloría Social, ese vigilar el destino de los recursos públicos, es un mandato que hemos asumido quienes estamos acá representando a los candidatos postulados por Soluciones para Venezuela. Que haya control del gasto público, pero ese control no es un acto punitivo, no es una declaración de enemistad, es el mejor auxilio que puede brindar la representación popular a quienes ejerzan el mandato del gobierno, para que se identifiquen las carencias, para que no se baje la guardia frente a los problemas, para que entre todos rindamos buenas cuentas. Entonces, esa Asamblea Nacional que controle el gasto público, que promueva acuerdos, que legisle, es una necesidad. Y necesitamos una Asamblea Nacional que atienda a la gente que se ha organizado y que ha tenido representación antes de la representación que nosotros vamos a recibir. Nosotros recibiremos un mandato, la voluntad del pueblo, pero hay quienes lo han recibido antes. Nuestros líderes sindicales,
los dirigentes de los consejos comunales, los líderes de las cámaras de comercio y de las asociaciones de productores, los líderes de nuestros partidos políticos, en particular los líderes de base. Ellos han recibido mandatos también y ellos requieren del auxilio de unos representantes públicos que les ayuden a cumplir con su trabajo, con su misión. Esos representantes públicos van a ser los interlocutores diarios de estos diputados. Allí estarán los sindicatos, los consejos comunales, los gremios, las cámaras de comercio, las asociaciones de industriales, los grupos de nuestros pobladores originarios. Ellos serán los protagonistas en esa Asamblea Nacional. Aquí está la solución. Esa es la manera de promover la participación. Transportistas, buhoneros, agricultores, centros de estudiantes, colegios de profesores, cualquier venezolano asociado y que hace esa asociación y la promueve buscando auxilio, ¿cómo no ha de conseguirlo en la Casa del Pueblo, en el foro de la representación? Allí debe conseguir auxilio. Por eso esta será una Asamblea Nacional que promoverá la participación. Tenemos mucha esperanza. Un país que se dirija buscando los acuerdos y no la confrontación, buscando los entendimientos y no la venganza, es un país con esperanza. Un país que trabaje por la inclusión, un país que tome en cuenta los criterios de todos y no un país que se encarcele en las supuestas verdades de pocos. Es un país con esperanza. Un país donde entre todos vigilemos las decisiones públicas y que no sean cotos cerrados de lo que llaman el alto gobierno o las cúpulas. Es un país con esperanza. Nosotros aspiramos conformar una Asamblea Nacional que le dé esperanza y que le abra camino a nuestro pueblo. Pero también requerimos con urgencia, con suprema urgencia, una Asamblea Nacional que discuta los grandes temas, los temas permanentes, los que van más allá de la coyuntura, los que nos atraviesan como una daga, los que nos tienen pegados como si fuera un ramplug, nos tienen pegados a la pared y no nos permiten liberarnos de nuestros errores y de los malos diseños. Necesitamos una Asamblea Nacional que discuta para que luego se la presente a quienes estén en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en el gobierno nacional, en el sector particular de la inversión, de la producción, en los asuntos docentes y sanitarios. Esta Asamblea Nacional tiene que presentarle propuestas al país y tiene que discutir esos grandes temas. El tema del bloqueo económico, esa agresión inadmisible contra Venezuela. Venezuela necesita que ejerzamos la soberanía nacional. Venezuela necesita que sus agricultores, sus pescadores, sus industriales, sus comerciantes, sus artesanos, sus transportistas produzcan con libertad y que no haya interferencia alguna en la potencialidad de la producción nacional. Venezuela necesita la libertad de comercio. Por cierto, esa libertad de comercio que en 1808, 1809, 1810, 1811 fue una de las grandes banderas del padre de la patria frente a la cerrazón, al candado, a la asfixia que pretendía la metrópoli de impedir la libertad de comercio a los criollos. Y fue una de las fuentes de la gran revuelta de principios del siglo XIX. Hoy día, como si viviéramos en retroceso y a contramarcha, se le impide a Venezuela la libertad de comercio, la libertad de producción, se le obstruye su soberanía. Y esta Asamblea Nacional nueva, porque la que tenemos no solamente fenece desde el punto de vista cronológico, sino que no funcionó, esta nueva Asamblea Nacional tendrá que levantar las banderas de la soberanía
y unirse de la manera más inteligente, con los métodos más apropiados, que discutamos entre todos, porque el bloqueo no es contra el gobierno, el bloqueo es contra los venezolanos, y los venezolanos debemos decidir juntos cómo lo vamos a enfrentar. Y tenemos que discutir sobre la recuperación de la industria petrolera. Hoy algunos pueblos, o muchos, amanecieron con una sonrisa en la cara porque se ha restablecido en alguna proporción el sistema de provisión de combustible. Pero la reflexión tiene que ir más allá de esa coyuntura. ¿Por qué después de 100 años de explotación petrolera, no hablo de un gobierno, ni del otro, ni de aquel, ni de este, 100 años de producción petrolera y muchos más de fundación de nuestras universidades, y todavía los venezolanos tenemos que ver el deprimente espectáculo de que las fuentes de poder y que las cúpulas decisorias y que los centros de toma de decisión no estén en capacidad de producir nuestra propia gasolina? Es una vergüenza, pero no nos vamos a hundir ni a arrodillar en la vergüenza. Hay que empinarse sobre eso, y esa Asamblea Nacional tiene que discutir y tiene que recibir a gente sabia y tiene que convocar a los diferentes sectores y a los diferentes criterios para auscultar cuál es el mejor camino, y tiene que proponerle al Ejecutivo y a los centros especializados un proyecto serio de recuperación de la industria petrolera hoy postrada. Ese es un gran tema que la Asamblea Nacional ha de abordar. Y esa Asamblea Nacional tiene que abordar otro tema mayúsculo: la producción de alimentos. Decía Rina que hemos sido bendecidos por este clima porque no nos llovió. Pero hay que ver lo que significa tener 12 meses de sol al año. Un territorio regado por agua adentro y afuera. Ríos, lagos, lagunas, el Caribe y el Atlántico. Los 12 meses de sol. Y que haya hambre en Venezuela, que tengamos que depender de unas cajas cuando la producción de alimentos es un desafío nacional. Ese no es un llamado opositor, ni de gobierno, ni político, ni partidista. Es un desafío nacional. Las sociedades tienen que producir sus propios alimentos. Ahora, ¿cómo se produce alimentos? Bajo amenaza, bajo persecución, con inseguridad. Los agricultores necesitan incentivos. Los agricultores necesitan asistencia técnica. Los agricultores necesitan apoyo de los tecnológicos y de las universidades. Los criadores y los pescadores necesitan infraestructura, necesitan transporte, sistemas de riego, necesitan reglas claras del juego. Necesitan saber que ese proyecto de vida, que para cada agricultor es su trabajo, es su proyecto de vida, para otros es una mera estadística. Ese proyecto de vida no puede estar sometido a normas cambiantes hoy, mañana y pasado. Necesitamos discutir un plan serio de producción de alimentos y de seguridad alimentaria. Y la Asamblea Nacional, perdida en conflictos, en odios, en puñetazos, en insolencia. Hay que recuperarla para los grandes debates nacionales. La producción de alimentos es uno de ellos. Y necesitamos discutir allí, en este magnífico escenario, sobre la calidad de la educación venezolana. La pandemia, frente a la cual todos hemos de proteger a nuestras familias, a nuestros vecinos y a nosotros, la pandemia nos ha dejado al desnudo. En esta época digitalizada, del desarrollo maravilloso de los medios de comunicación, en nuestro país, los experimentos de educación a distancia, de educación universitaria y secundaria supervisada, cuando no deberían ocurrir.
Ahí está el agua potable, de la que se carecen miles de vecindarios, fundamental para la salud, para el bienestar, para la dignidad. Ahí está el transporte público de pasajeros. Centenares de miles de familias fueron levantadas con hombres con las manos llenas de callos detrás de un volante, 12, 14, 15 horas, extinto el transporte público de pasajeros. Hagamos entonces desde la Asamblea algo más que denunciar. No renunciemos a la denuncia, jamás, pero hagamos algo más. Vamos a estudiar, vamos a proponer planes asertivos, vamos a señalar un camino con una legislación eficiente y proactiva que se ocupe de la infraestructura nacional. Y vamos a ocuparnos de nuestros pueblos originarios. Vamos a ocuparnos, no solo para que puedan preservar su cultura, que ya es un desafío irrenunciable, sino para que puedan alcanzar los grados más excelsos de desarrollo de sus propias culturas. Esos grandes temas tendrán que discutirse en esa Asamblea Nacional. Finalizo aquí frente al Padre de la Patria, frente a quien jamás tendremos cómo saldar nuestra deuda. Y frente a Él, así como nos comprometemos a luchar por esa soberanía que hoy algunos pisotean y otros pretenden pisotear, así como frente a Él nos comprometemos a recuperar para nuestro pueblo los caminos más abiertos y luminosos para que nuestra gente tenga la mejor calidad de vida, también frente a Él queremos ser muy sinceros. Esta realidad que hoy nos persigue, esta realidad que hoy nos acosa, esta crisis, para decirlo sin rodeos, que hoy vivimos, algunos pretenden negarla, maquillarla. Otros pretenden agravarla de manera perversa para así capitalizar descontentos. Nosotros ni la vamos a ignorar, ni la vamos a tapar, ni la vamos a ocultar, ni vamos a acompañar el antipatriótico sentimiento perverso de quererla agravar. Nosotros acá en Soluciones para Venezuela, como nuestro nombre lo indica, con estos extraordinarios movimientos que nos dan calor, que nos dan aliento, que nos reclaman, nosotros queremos es resolver la crisis, no ignorarla ni agravarla. Nosotros queremos meterle el pecho a esta crisis y cumplir con nuestro trabajo. Por eso, con muchísima satisfacción y con humildad, pero reconociendo el esfuerzo de quienes nos han traído hasta acá, yo le digo a nuestro país, aquí, en esta tarjeta del mapa, aquí está la solución, aquí.